poquito antes. No sé si ustedes ya están en la disposición de empezar, también terminamos un poquito antes, ustedes deciden. Estaría bien, Inge. Bueno, entonces terminaríamos a las 4:20, ¿verdad? Porque empezábamos a las 45, pero nos agarramos un poquito más de tiempo ahorita, antes estaríamos terminando a las 20, a las 3:20, y así ustedes tienen tiempo, a las 4:20, perdón, y así ustedes tienen tiempo para trabajar la presentación, entiendo que es con el licenciado. Pero, entonces empecemos, ¿verdad? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, compañeros, espero se encuentren bien. A los que acaban de entrar, pues se les acaba de dar el espacio ahorita para que ustedes, bueno, para que podamos nosotros adelantar el curso y que ustedes tengan el espacio suficiente para poder trabajar con el licenciado lo que tienen que trabajar, que entiendo que es bastante. Entonces vamos a tratar de ser rápidos. Tenemos de aquí a las 4:20 también para que ustedes les dé por lo menos unos 10 a 15 minutos que nos robamos ya, ¿verdad? Pero que a ustedes les van a servir para poder complementar su trabajo con el LIC. Por eso estamos empezando desde ya. En teoría eran a las 3:45 que iniciábamos, pero ya iniciamos y vamos a terminar a las 4:20 también para que ustedes tengan ese espacio disponible y poder trabajar con el LIC. No sé si están todos de acuerdo, los que están ya, para que así empezamos, y pues por lo menos no voy a tomar en cuenta el hecho es decir, sí voy a permitir que se sigan uniendo los compañeros que no estaban, por ejemplo, pero me gustaría escuchar y que ustedes digan si estamos de acuerdo para poder continuar. Sí, sí, estamos de acuerdo. Muchas gracias. Sí. Gracias, compañeros. Jaime, gracias. Sí. Bueno, entonces empezamos. Tenemos entonces que teníamos una función del equipo que nosotros íbamos a manejar dentro de nuestro sistema productivo. ¿Y cuáles eran estas funciones? Principalmente realizar la actividad de riego. Ese es nuestro fin de un sistema, ¿verdad? De un sistema de riego, pues el fin va a ser regar definitivamente, pero el equipo nos permite a nosotros poder hacer uso y aplicación de otros componentes, llamémosle, del sistema, y poder aprovechar de la mejor manera el sistema de riego a utilizar. Pero ya vimos que lo que hace al sistema realmente es los tres aspectos que estábamos viendo que tenemos que tomar en cuenta siempre, tres aspectos agronómicos para los sistemas de riego: suelo, agua y planta. En base a eso, nosotros generamos un sistema que va a tener
va a ser nuestro equipo de trabajo en el sistema de riego. ¿Y para qué nos va a servir? Definitivamente para ejercer la acción principal, que es el riego. ¿Qué es riego? Aplicación de agua que está en calidad, en el tiempo necesario y con la calidad que se requiere para el cultivo en específico, ¿verdad? Ustedes por medio de un medio artificial. En este caso, pues son todos entonces es todo el equipo que estamos utilizando para suministrar ese riego. Entonces la aplicación de agua o el riego es la función principal del equipo que estamos usando, pero también nos puede servir para la fertilización, es lo que conocemos nosotros como fertirriego. Ya había dicho que les faltaba una R ahí, pero es el fertirriego. ¿Qué es el fertirriego? Es fertilizar aprovechando el medio de riego, es decir, el fertilizante lo vamos a diluir en el agua que vamos a regar en las plantas. Entonces los nutrientes van a ir disponibles en la cantidad de agua que vamos a suministrar por planta. ¿Y esto cómo lo hacemos para planificar? Pues con los diferentes materiales que tenemos y que pudimos ver, entre los cuales están las cintas y las mangueras y los botones de gota que podemos programar para que tengamos la cantidad de agua fértil o de agua con nutrientes exacta, ¿verdad? Y que no nos pasemos. Inclusive existe también como parte de los implementos, los timers se llaman, son máquinas con las cuales perdón, es que me estaban escribiendo, compañeros. Pues son equipo con el cual nosotros podemos medir exactamente el tiempo en el cual vamos a aplicar el agua que contiene estos fertilizantes. Entonces sí podemos saber cuánto estamos aplicando por planta y por tiempo específico en el sistema que estamos utilizando. También nos permite hacer la aplicación de algunos agroquímicos, principalmente los que son fungicidas y que van al suelo. Esto es una ventaja, puesto que no tenemos que gastar mano de obra extra, ¿verdad? Ustedes en las aplicaciones de estos agroquímicos, pero ojo, todo va a depender del tipo de sistema de riego que tengamos para ver si este se adecua para poder utilizar el fertirriego y para poder utilizar la aplicación de agroquímicos, porque no todos los sistemas se prestan para poder realizar estas actividades. Van a depender del equipo que tengamos en nuestro sistema y la función de ese equipo, ¿verdad? Entonces, en función al tipo de equipo que tengamos en el sistema de riego, así vamos a poder hacer estas actividades extras, digámoslo así, que son o que están sobre el mismo hecho de regar, ¿verdad? O sea, regar es lo primordial, pero todavía podemos nosotros aplicar fertilizantes, aplicar agroquímicos, y también nos podría servir, dependiendo del equipo que tenemos y el sistema de riego, para limpiar las instalaciones. ¿Y cómo podemos limpiar las instalaciones? Muchos de ustedes me pusieron ahí en el examen, que ponemos a presión y que eso mismo limpie. Sí, está bien, pero hay muchas cosas que hablamos que podíamos usar para que se mantuviera limpio el sistema. El principal, y era el que yo les comentaba a todos en la mayoría y que esperaba que ustedes lo pusieran, pero casi nadie lo puso, creo que nadie lo puso realmente en el examen, pero era mantener las mangueras y las cintas con el goteo hacia arriba. Eso nos iba a permitir mantener limpias las entradas, las salidas, perdón, del agua, y en aforo, pues nos permite tener una mejor relación en cuanto a la aplicación de los fertilizantes y de los agroquímicos en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el equipo es el importante para que podamos hacer nosotros estas actividades, ¿verdad?
Y la otra que hacíamos es, nosotros podemos limpiar definitivamente con un fertilizante, si se recuerdan. A ver, compañeros, quisiera preguntarles si se recuerdan con qué fertilizante limpiábamos nosotros las mangueras y las cintas de riego. Ácido fosfórico. Exactamente, ácido fosfórico. La verdad que un montón de compañeros pues pusieron en lugar de ácido fosfórico, estaban poniendo un montón de tipos de ácidos ahí que no lo eran, ¿verdad? Ojo, y des en cuenta, el ácido fosfórico es un fertilizante, entonces podemos aprovechar el fertirriego para realizar la limpieza de instalación. Eso era lo que yo les decía ahí con, mucha pongan atención si van a usar el ácido fosfórico, se recuerdan de que hay que ver en el plan de fertilización en qué momento se puede aplicar para no afectar el pH ni el sustrato con la aplicación de un fertilizante que no se necesita. Entonces, en ese caso, pues nosotros integramos ahí las necesidades y el equipo para que nosotros podamos ir determinando estas cantidades de cuestiones que podemos agregar en el riego como tal. ¿Y cuáles son estas cuestiones que podemos agregar al sistema de riego? Dependiendo del equipo que tengamos, va a ser el fertirriego, la aplicación de los agroquímicos y la limpieza de las instalaciones. Son 3 acciones que nos ayudan a reducir costos de obra y nos mejoran el sistema. Es decir, vamos a tener nosotros un sistema más eficiente cuando logramos tener el riego, que es de por sí lo que queríamos para el sistema, pero que también tengamos un área de mezcla, ¿verdad? Con las maquinarias específicas para esto, poder hacer nuestra mezcla de fertilizantes y aplicar el fertirriego. Ya nos ahorramos mano de obra ahí, aunque sea unas 2 o 3 en la aplicación de cuando una persona en una cubeta puede mezclar bien y hacer la aplicación por el medio del sistema, pues genial, ¿verdad? También la aplicación de agroquímicos, muy específico tal vez para hongos del suelo, porque en insectos, pues tal vez tendríamos que utilizar algún tipo de aspersor y que veamos ahí la aplicación de esto, pero no se recomienda la aplicación de agroquímicos como insecticidas y otras cuestiones que van al follaje por medio de sistemas de riego, porque estos tendrían que ser por sistemas de atomización, es decir, los atomizadores de estos sistemas, por ejemplo, el de aspersión, ¿verdad? O el microaspersión. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué creen ustedes que sería el problema en un sistema de riego por aspersión, el uso de algún insecticida para las plantas? ¿Cuál sería el problema de utilizar un insecticida de contacto con un sistema de riego de aspersión, compañeros? Quizá, ingeniero, que solo se estaría desperdiciando mucho producto químico, pues como bien se sabe, el sistema de aspersión lanza mucho agua más que todo por la presión que tiene. Eso sería uno. Bueno, Víctor, te agradezco mucho por tu participación. Como dice Víctor, ese sería un punto. Tendríamos pérdida también porque no estamos calculando, no es como que alguien está aplicando planta por planta al follaje. Entonces, ahí sabemos que se está aplicando la cantidad correcta. Cambio, si usamos un sistema de aspersión o de cañón, por ejemplo, podría ser también, como lo dice Víctor, vamos a tener problemas porque va a haber un montón de material que va a caer sobre tierra fértil, que tal vez solo vamos a ir a cambiar el pH en el suelo, matar los organismos benéficos del suelo y no vamos a tener nada bueno. Pero la otra cuestión es que la mayoría de agroquímicos son dañinos para la salud humana. Esa es la realidad. Y imagínense ustedes, si nosotros nos recomiendan con el uso de agroquímicos tener un equipo de protección para no intoxicarnos, porque es veneno, y para eso los envoltorios traen etiquetas de colores.
El color rojo es el más peligroso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo ingerimos o se nos riega encima, ya estamos intoxicados con el riesgo de muerte. ¿Me entienden? El color rojo, eso dices, nos cayó un poco o ingerimos un poquito, estamos en riesgo de muerte por intoxicación, es peligroso, ¿verdad? O sea, la etiqueta roja es un veneno que nos mata a nosotros, por eso está rojo, ¿va? Imagínense ustedes estar aplicando un veneno rojo por medio de un aspersor que nos está tirando todo atomizado y está haciendo neblinas ahí de agua con un veneno de etiqueta roja. Imagínense ustedes que hubieran niños o que estuviera pasando gente o que el mismo agricultor que está poniendo el riego ahí por aspersión le pase un chorro ahí del aspersor que gira en 360 grados y le pase dando un su toque ahí de un veneno de etiqueta roja. Y quiero que quede muy claro esto, compañeros, pero bastante claro, porque esto, su vida, la vida de ustedes y la vida de las personas con las que ustedes trabajen, van a correr mucho riesgo a la hora de manipular agroquímicos. Entonces tenemos que ser muy, pero muy responsables con el manejo de agroquímicos. Si es una etiqueta roja o amarilla, tenemos que utilizar todo el equipo necesario que ahí en el mismo bote dice. ¿Y cuál es el equipo? Lentes, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. ¿Y eso para qué? Para que no nos caiga ni siquiera un poco en el contacto con nuestra piel, porque nos puede causar problemas. Había un agroquímico llamado DDT que nosotros, solo por el hecho de haber nacido en Guatemala, aún tenemos este porcentaje de herbicida DDT en nuestra grasa corporal como guatemaltecos. Por el hecho de nacer en Guatemala, tenemos de herencia de nuestras mamás un cierto porcentaje de agroquímico DDT en nuestro cuerpo, porque en las leyes y en los tiempos anteriores, cuando estaba la Fruit Company, que ustedes saben que esa fue la empresa que nos hizo entrar en una guerra interna, ¿verdad? Porque era una empresa estadounidense que controlaba medio país y pues obligaba a trabajos forzados y a trabajo mal remunerado y con mala seguridad, sin seguridad, ¿va? Obligaba a trabajar a los guatemaltecos. Y era obligado por una ley de vagancia, donde agarraban a todas las personas que no tuvieran trabajo o que no estuvieran estudiando. Ya se imaginan ustedes cuánta gente no poder comprobar que tiene un trabajo. Pues ahí mandaban a familias enteras de trabajar de tierras altas a trabajar a la costa. En ese tiempo el cultivo principal era el algodón. Y para el algodón era que utilizaban este DDT, y para muchos, bueno, el DDT lo utilizaban para todas las frutas y para el algodón también, ¿verdad? Entonces esto afectó a gran manera porque todos los alimentos y todo nuestro territorio estaba contaminado con el DDT. Hay áreas aún en REU que no se han recuperado y que siguen infértiles aún por el uso indiscriminado de estos agroquímicos o estos pesticidas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy responsables y saber que un sistema de riego nos permite a nosotros utilizar agroquímicos y reducir los costos, pero ¿a qué costo social, verdad? Tenemos que ver eso, y no solo un costo social, también un costo ambiental, porque podemos afectar a las personas que trabajan ahí, ese sería el aspecto social, pero también podemos afectar al suelo y los organismos que están abajo, que sería el costo ambiental. Y realmente no recomiendo el uso de aplicación de agroquímicos, definitivamente. Si nosotros manejamos los parámetros, compañeros, ya vimos, si nosotros tenemos la cantidad adecuada de materia orgánica en el suelo, tenemos una buena estructura y un suelo fértil para cultivar, si tenemos variedades resistentes, mejoradas genéticamente, pero de una manera natural, y que tengamos ya variedades resistentes a enfermedades, y que podamos manejar ahí nosotros nuestros
aspectos agronómicos ya en nuestra parcela, como el distanciamiento, como las barreras de protección de suelos, como el uso de un riego adecuado, y todas estas cuestiones nos van a ayudar a que no tengamos la necesidad de estar utilizando agroquímicos. Lo que sí yo recomiendo es que utilicemos fertilizantes, pero solo para corregir la necesidad o la falta de algunos de ellos. Pero si vamos a estar aplicando sin conocer nosotros el suelo, haciendo fertiliego solo porque tenemos riego, ahí está el problema. Tenemos que conocer qué se necesita para aplicarlo. Si no, mejor no apliquemos, porque nada más vamos a arruinar nuestro suelo. Y más con el fertiliego, que es localizado. Fácilmente cambiamos el pH y todas las características del suelo en esa porción en que estamos aplicando el fertiliego localizado. Y en el caso de los agroquímicos, ya les dije mi recomendación: si manejamos todos los parámetros necesarios, todos los parámetros agronómicos, pues no habría necesidad de los agroquímicos, ¿verdad? Nosotros podemos naturalmente combatir con parámetros y también con organismos vivos cualquiera de las plagas o enfermedades que se presenten en nuestro medio, definitivamente. La plaga y la enfermedad se confunden. Una plaga es algo que es un patógeno que nos está causando daño al 43% o al 40% de nuestro sistema productivo, daños económicos, ¿verdad ustedes? Y una enfermedad pues puede ser una afección que le está dando a la planta, obviamente sí por un patógeno o por problemas ambientales, podrían ser una enfermedad como tal, que brindara o diera que cambiara alguna característica en la planta, y eso sería una enfermedad, pero al final de cuentas, si esta llega a causar 40% de daño económico, también llega a ser plaga. Entonces muchas personas dicen o es plaga o es enfermedad, ¿va? Usemos uno de los dos términos, pero realmente podemos utilizar los dos o tomar nuestro criterio personal, ¿verdad? Ir viendo esa situación que les he mencionado. Y lo de la limpieza de las instalaciones es porque, como ya les decía, podemos utilizar el fertilizante de ácido fosfórico para no solamente generar fertirriego cuando tengamos necesidad de fósforo. Pero ¿y por qué tenemos necesidad de fósforo? Ya les dije, nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno es para el verde, para el follaje, para cuando está empezando la planta a desarrollar. El fósforo era para la generación de raíces y las actividades internas de la planta, y el potasio que era para inducir a floración, ¿verdad ustedes? Entonces sí hay una razón de por qué podemos hacer un fertirriego. Cuando tenemos necesidades de un solo producto, pues hay la manera de poder hacer el fertirriego. Donde tenemos el problema es en el agroquímico. Ahí es donde yo les miro el problema y les digo, por favor, evalúen todo el problema para la aplicación de un agroquímico, porque si tenemos una enfermedad o un patógeno en nuestro cultivo, definitivamente es por mal manejo. Porque ya vimos que la humedad la podemos controlar, la materia orgánica y la estructura la podemos controlar, la variedad de la planta la podemos controlar. Entonces, ¿por qué nos están entrando enfermedades? ¿Por qué nos están entrando plagas a afectar a nuestro sistema? Es porque algo estamos haciendo mal. Tenemos que revisar qué estamos haciendo mal antes de venir y hacer la aplicación de un agroquímico. ¿Y qué podemos estar haciendo mal? Por ejemplo, en mi parcela lo que tengo yo como plaga es la gallina ciega. Eso es lo que se come todas mis plantas. Pareciera que fuera pudrición y que se comen el tallo. ¿Qué dirían ustedes como peritos agrónomos? ¿Cuál sería la recomendación ahí? No vamos a decir, venga, aplique no sé cuántos, ¿cómo se llamaba este insecticida? Terbufos, creo que ya está, o ¿cómo era que se llamaba uno de bolsa roja, que la gente hasta con la mano lo aplicaba para los zompopos? Y Folidol creo que era, ¿verdad?
El Folidol es un insecticida de bolsa roja que hasta está prohibido en nuestro medio, pero el problema es que la gente no sabe que es veneno, que solamente con tocarlo ya pueden tener problemas hereditarios, es decir, que el veneno les cayó en el brazo y ustedes risa y risa y ahí se lo dejaron, no se lavaron las 3 veces para quitárselo y no vieron por eso, sino se dejaron ahí. Eso ya se puede entrar dentro de su cuerpo y los agroquímicos pueden llegar a sus gónadas, que son las células reproductivas, y ahí ustedes pueden tener o transmitirle a sus hijos malformaciones o problemas de algún tipo que está dado con el uso de agroquímicos específicamente. Entonces tenemos que ver bien cuál sería la recomendación entonces para la gallina ciega. Pues la gallina ciega lo que come es materia orgánica, ella no come raíces, pero como usted quitó todo aquí, como usted quemó, como usted picó y como usted jaló todo lo que había de materia orgánica para quemarla y no lo introdujo, entonces su suelo no tiene vida, su suelo está malo. Entonces la gallina ciega no tiene de qué alimentarse. Encuentra las raíces y de plano le va a entrar a las raíces porque no hay otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para la parcela? Aplicar materia orgánica, tener otros cultivos ahí que también son repelentes para esta especie. Entonces, no usemos el riego o los sistemas de riego para algo que no nos trae beneficio. Vemos aquí que estas son 4 opciones bien claras, ¿verdad? La aplicación del riego definitivamente es la esencial. La aplicación del fertirriego es inteligente, es un buen uso, reducimos dinero, reducimos costos y aplicamos sabiendo qué elementos son los que hacen falta para no cambiar la calidad de nuestro suelo. Entonces estamos bien. Pero aplicación de agroquímicos también es posible con nuestro sistema de riego, pero ahí tenemos que ya tener criterio, que es lo que les digo que tienen que ir formando, tomar esa decisión de decir esto sí y esto no, porque tenemos varios catedráticos, ingenieros agrónomos que nos dan recomendaciones que a veces son diferentes, pero que aplican para cada ejemplo en específico que ustedes están manejando. Por eso tienen que poner la atención de por qué nos dieron esa recomendación y tenemos que ir formando nuestro criterio. Y la otra es la limpieza de instalaciones, que ya vimos que podemos combinarlo. Si aplicamos ácido fosfórico, pues podemos limpiar nuestro equipo y fertilizar también. La otra es, podemos utilizar nuestras mangueras para arriba y a la hora que nosotros estamos fertilizando o que estamos regando, de la misma manera estamos garantizando que nuestra instalación se está limpiando, ¿verdad ustedes? O que se va a mantener limpia porque no estamos dando el chance a que se tape teniendo al revés la manguera o la cinta. Entonces las cintas y mangueras siempre, pero siempre tienen que ir para arriba. Si ustedes lo ponen para abajo, están mal porque les va a abrir hasta hoyo la gota en el sustrato y no queremos eso. Tienen que estar para arriba, evitamos que se taponee, evitamos humedades en áreas específicas abriendo boquetíos o agujeros. Entonces es bueno y se recomienda tener 2 mangueras o 2 cintas, una al lado del otro para que ejerzan el hecho de regar en ambas áreas, porque a veces cuando conectamos solo una cinta o una línea o una manguera, estamos regando, fertilizando o aplicando agroquímicos en un solo lugar y eso no está bien. Tenemos que saber repartir y lo mejor es utilizar 2 cintas, 2 mangueras o 2 líneas, una al lado, cada una al lado de la planta, para así cubrimos toda el área de raíz y no sobrecargamos un solo lugar. Y bueno, entonces ahora que ya estamos claros con todo lo que era el riego como tal y los equipos que tenemos, que muchas veces
pensábamos que el equipo es el que hace al sistema de riego y no es así. Al sistema de riego se le denomina al conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación de agua necesaria para las plantas. Entonces, si estamos utilizando en un área, estamos utilizando botones por goteo y en la otra estamos utilizando microaspersores individuales a la raíz, porque necesitamos más humedad en esa área. ¿Cómo se llamaría el sistema? Ya que allá se topan con que, puchica, no sé, ¿verdad? Es un sistema de riego, no nos hagamos bolas. El sistema de riego es el conjunto de estructuras que hace posible que una determinada área pueda ser cultivada con la aplicación de agua necesaria para las plantas. ¿Qué quiere decir? El sistema de riego son las estructuras que hacen posible el hecho de regar. Entonces podemos tener muchas estructuras y podemos juntar todos esos equipos que hemos visto. Vimos los goteros que se conectan a las mangueras, y estos nos ayudan cuando tenemos gradientes o cuando tenemos inclinaciones que hacen que tengamos en áreas mayores cantidades de agua. Normalmente se riega o se tiene por presión una mayor cantidad de agua en esos espacios y se sobreriega esos espacios. Entonces podemos combinar el hecho de tener algunos goteros, ¿verdad? Como los que habíamos visto, para poder regular este problema y que no se presente. Entonces el sistema no va con el nombre de los equipos, sino sistema de riego es sistema de riego. Ya que usemos el equipo por goteo o que usamos un equipo por aspersión o algunas cuestiones, pues es diferente. Y en el campo, pues sí, le llamamos de esa manera, pero ustedes, ojo compañeros, que el sistema de riego son las estructuras que nos hacen posible regar. Y estas estructuras pueden tener varios componentes, como los que miran ustedes en la imagen. Acá estamos viendo dos estructuras que nos están generando el sistema de riego. A ver cuáles son, compañeros. Estaba el pivote, que son estas maquinarias que se van movilizando y que miran ustedes, está aplicando una neblina asperjada. Entonces, esta no está utilizando aspersores como tal, sino neblineras, va a estar tirando en forma de neblina. Y atrás, ustedes pueden observar, es el mismo campo, es la misma área, ya un complemento de riego por cañón. Están regando con cañón, pero son las estructuras diferentes. Entonces, nuestro sistema es un sistema de riego combinado, ¿verdad? Porque tenemos diferentes equipos ahí. Entonces, ojo, compañeros, no un implemento o un equipo no le da el nombre al sistema. El sistema de riego es la estructura que usamos para regar. Entonces, sistema de riego, ahí estamos. Podemos tener muchos implementos, como ya vimos, las mangueras, los conectores, las llaves, los filtros y todo este equipo que es necesario para los sistemas de riego, pero que pueden alternarse, pueden combinarse o se pueden utilizar juntos, ¿verdad? Pero ya caemos a que sí va a haber dentro del sistema y dentro de las estructuras para riego, vamos a tener los tipos de riego en específico. Pero los tipos de riego en específico hacen referencia solamente a cómo trasladamos el agua del sistema al cultivo. Entonces ahí no hay mayor cuestión, ¿verdad? Sino que es cómo trasladamos del agua al cultivo. Ese es el tipo de riego específicamente. ¿De dónde llevamos el agua del sistema al cultivo? ¿Cómo llega
del sistema que tenemos para la planta. Eso es el tipo de riego. Entonces no lo confundan, eso era lo que les decía. Entonces tenemos los tipos de riego, son 3, es bastante sencillo y fácil de entender. Vamos a tener por gravedad cuando nosotros hacemos que las inclinaciones o las áreas a nivel o desnivel de los terrenos nos ayuden a conducir el agua y poder regar una cierta área por el agua conducida por los canales o por las estructuras que se dejan llevar por gravedad. Entonces aquí nosotros utilizamos acequias, usamos quineles, usamos curvas a desnivel. Todas estas estructuras son el sistema de riego por gravedad, no es el tipo de riego. El tipo de riego estamos usando la gravedad para llevar el agua del sistema a la planta. ¿Y cuáles son entonces los que tenemos en gravedad? Ya dijimos, están los quineles, están las acequias, están las curvas a desnivel. ¿Qué es una curva a desnivel? ¿Y qué es una curva a nivel? Eso lo tuvieron que ver en suelos, en conservación de suelos, que va muy de la mano con nuestro curso. Las curvas a nivel es cuando nosotros utilizamos un nivel para que todos los camellones estén nivelados y a la hora que reguemos o que llueva, el agua encuentre un nivel y se detenga, detiene su velocidad a 0 y empieza a ser absorbida por la tierra. ¿Qué pasa ahora Perdón, mis compañeros que me escribieron aquí, perdí la noción de lo que estaba hablándoles por lo que me escribieron. Pero ahí, en fin, es el asunto de llevar nosotros el agua hacia el lugar. Bueno, les hablaba de los camellones a nivel. Cuando es a nivel, la idea es retener el agua a 0 y que se introduzca dentro de nuestra parcela. Entonces ahí sí debe estar a nivel el agua, baja de velocidad, ya no corre, ya no puede generar erosión, ya no hay erosión hídrica en nuestro terreno porque el agua se detuvo a 0 con los camellones a nivel. En el caso de los camellones a desnivel, pues utilizamos también un nivel, podemos utilizar el nivel tipo A, que es el nivel del agrónomo, ¿verdad? Entonces utilizamos el nivel tipo A para dar un cierto desnivel, que sería en un porcentaje bajo, para hacer que el agua se vaya movilizando, que el agua pase por las parcelas con ese cierto desnivel para que no vaya muy rápido, y que podemos combinar con algunas otras barreras vivas o muertas para ir reduciendo la velocidad en las áreas que se gana velocidad, pero el desnivel va a hacer que el agua se vaya moviendo por la parcela y se vaya localizando en las áreas que nosotros queremos. Al finalizar de cada área podemos poner una tina de absorción, por ejemplo. En el caso tengamos un área donde va a desembocar todo el agua que pasó por la parcela, despacio y siendo absorbida, pero que al final pues tenemos una escorrentía ahí, pues podemos poner una tina de absorción que sería un área, un espacio que nosotros decidimos dónde y lo localizamos por medio de las curvas a desnivel para que el agua corra toda la parcela y llegue a ese punto, a esa área de absorción, y ahí mismo podemos recuperar el material perdido con la erosión hídrica que causamos. Entonces tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Surcos a nivel o a desnivel, que el desnivel es para bajar a 0 la velocidad del agua y que se absorba por cada surco, o a desnivel, que el desnivel es para conducir el agua y llevarlo a los puntos donde queremos, y después en esos puntos tener estructuras para aprovechar esa agua. La otra es la aspersión. La aspersión es el hecho de pulverizar el agua en forma de lluvia.
Eso es lo que buscamos de riego. Entonces, los aspersores son unos de estos, pero aspersores, hay grandes cantidades de aspersores. Podemos tener aspersores circulares, podemos tener aspersores de manija, como las que ustedes conocen, que van girando en 360 grados y podríamos adaptarlas para que solo tiren por un espacio, ¿no? ¿Verdad? Que son los aspersores de mariposa. También tenemos aspersores, microaspersores que son más pequeños que los otros y que pueden ponerse hasta de manera vertical para ser aprovechados en áreas específicas. También podemos tener una aspersión localizada, que son aspersores en forma de media luna que se utilizan actualmente para frutales y nos tiran los chorritos pulverizados directamente al tallo. Entonces es como una diadema en forma de media luna, ¿verdad? Ustedes conocen cómo son las diademas. Entonces es como una diadema así en forma de media luna que nosotros ubicamos justamente en el tallo del frutal. Entonces queda ubicado ahí la diadema en el tallo y a la hora de abrir el sistema, pues nos riega solamente el área donde está la raíz, pero nos da la característica de cómo pulveriza y tira desde donde está el equipo hasta el área del plato de la planta, pues al ser en media luna nos permite regar el plato específico del frutal que estamos manejando. Entonces, aspersores tenemos de diferentes calidades y diferentes formas. Hay muchos tipos de aspersión. Cuando hablamos de un riego por aspersión, no específicamente estamos hablando de los aspersores que vimos o de los microaspersores. Hay otros. También como ejemplo les podría dar un ejemplo de un ejemplo de aspersión es el riego de cañón. Es un tipo y bueno, lo vimos anteriormente, pero es eso, ¿verdad? Es prácticamente un cañón que tira el agua pulverizada como que la dispara, ¿verdad? Y la pulveriza en el aire y ya caen todas las gotas en forma de lluvia o de llovizna en las áreas que estamos buscando. Estos cañones abarcan un gran espacio, ¿verdad? Ustedes toman un gran espacio realmente. Entonces, es un ejemplo de que la aspersión no se limita al equipo de aspersor, sino que el tipo de riego de aspersión, hay muchos sistemas de aspersión, hay mucho equipo para la aspersión. La aspersión son varios equipos que utilizamos y que lo que hace es pulverizar el agua, ya sea en gota o en neblina. Es decir, ya sea que nos caiga como lluvia o que nos caiga como una neblina, ¿verdad? ¿Estamos claros en lo de la aspersión, compañeros? Sí. Sí. Entonces, y tenemos el último tipo de riego, que es el localizado. El localizado ya es cuando nosotros hacemos la aplicación específicamente en la raíz de los cultivos. Esto normalmente son sistemas que van subterráneos o que van enterrados o que van dentro de el camellón con su mulch. Nosotros no recomendamos ni debemos poner los sistemas de riego sobre el mulch, porque el mulch en muchos casos es impermeable. ¿Qué es un mulch, compañeros? ¿Sabemos qué es un mulch o lo digo? Compañeros, por favor, contéstenme para saber que están en clase o paso lista. Es un nylon que es así largo y que tiene así agujeros en donde uno, pues, es ahí donde sale la planta. Bueno, escucharon al compañero Iván, que muchas gracias por tu participación, Iván, muy buena respuesta, pero quiero saber si están de acuerdo los demás compañeros con que eso es el mulch. Sí. Sí. Sí, estamos de acuerdo, Inge. Y también pues, tiene... Sí, Carlos.
También tiene muchos beneficios, como lo es, nos ayuda para controlar lo que es la maleza. Exactamente. Nos ayuda para conservar la humedad, nos ayuda para controlar las malezas, también la temperatura que genera nos puede controlar algunas plagas, pero hay algo que les quiero decir. El mulch es cualquier material que nosotros utilicemos para darle cobertura al tablón o al surco en el cual nosotros estamos cultivando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Podemos tener un mulch natural, podemos tener un mulch biodegradable y podemos tener un mulch plástico, que solo por el hecho de que estamos en la era del uso de los plásticos, que gracias a Dios ya está empezando a pasar esa era, que los plásticos aparecieron en un momento en que todos necesitábamos transportar cosas y utilizarlas en nuestra guerra interna, las bolsas. Cuando nosotros empezamos la guerra interna en Guatemala, pues las bolsas plásticas estaban empezando a aparecer. Antes las personas tenían casi un basurero en su propio terreno, pero porque la basura era orgánica toda, ¿verdad? Entonces todos tenían su basurero, pero era orgánico. Entonces las bolsas aparecieron en ese momento y pues aparecieron las botas de hule, todos los implementos de hule, plástico y todo el plástico, todo lo hicieron de plástico en esos momentos. Y entonces antes, ¿qué usábamos de mulch? Ni modo que siempre fue plástico, no se usaba mulch. Lo que usábamos era cobertura vegetal, lo que usábamos era materiales biodegradables. Yo conocía muchas personas que reciclaban cartón y hoja picada y la reciclaban utilizándola como mulch. Ponían sobre el tablón, ponían cartón y el cartón aún así hacía más actividad que el mismo nylon porque el cartón absorbía el agua y se quedaba con cierta humedad en el mismo cartón que suministraba la planta posteriormente. Entonces, mulch es cualquier material que nosotros utilizamos para dar cobertura al suelo donde estamos cultivando. Entonces, muy buena respuesta, Iván, y también Carlos, gracias por ampliarla, pero nos falta ahí el criterio de no solo porque nos dijeron así es que tiene que ser, no, sino que tenemos opciones y las mejores opciones son las anteriores en la cual nosotros imitábamos al ecosistema, ¿verdad? Y eso es lo mejor que podemos hacer como peritos agrónomos, imitar esas características de la naturaleza. El medio ambiente del ecosistema nos da la salida para todo. Lo único que hemos hecho nosotros es crear tecnologías con lo que tenemos, y el plástico fue una tecnología que vino a ahorrarnos trabajo. Dinero no ahorramos, tampoco ahorramos una bonanza ambiental, dijera así, nos afecta bastante el uso del plástico, pero ya se ha vuelto indispensable en nuestra vida, pero no lo era, y no lo es en la agricultura. Y en la agricultura tenemos que ir aprendiendo a tener criterio y poder reemplazar la tecnología actual por tecnología más amigable con el ambiente, con tecnología que dé más resultados a nuestros medios. De ahí venía el trabajo que yo les dejé sin mayor conocimiento de hacer un sistema de riego, porque quería ver qué hacían ustedes, era como ingeniárselas realmente para hacer el efecto que queríamos. ¿Cuál es el efecto del riego? Aplicar agua. Entonces eso era lo que yo quería, que ustedes pudieran investigar eso, pero tenemos que quedar claros, compañeros, las tecnologías actuales nos cambian la forma de pensar, y nosotros como agrónomos tenemos que estar claros en nuestra postura y en nuestro criterio de cómo nosotros poder, por experiencia, producir mejor, producir de una manera más barata, producir de una manera más económica y más amigable con el medio ambiente, porque nuestro trabajo es producir el alimento para las personas y para los animales. Es un gran trabajo
del agrónomo realmente. Y si nosotros nos vamos a dejar llevar por todas esas tecnologías no adaptables a nuestro medio porque no son sostenibles, pues ahí es donde en nuestros pueblos que son pueblos originarios o que son indígenas, ahí es donde topamos porque le estamos dando tecnología no funcional a las personas que de por sí ya tienen un conocimiento social y experimental en la naturaleza. Entonces, muchas veces el agricultor conoce más de cómo nosotros podemos beneficiar nuestro cultivo. Entonces, es muy importante siempre el escuchar al agricultor, saber qué productos tienen, saber cuáles son los problemas que se dan en su parcela, conocer la parcela. Y ahí es donde nosotros vamos tomando estas decisiones. Entonces, en un sistema de riego localizado, estamos aplicando el agua a las raíces, específicamente en contacto con la raíz donde se necesita. Entonces, aplicamos por medio de la raíz en muchas veces. Hay otros localizados que son, como por ejemplo, a un riego foliar en muchos casos de algunos tipos de plantas en los cuales se ve atrofiada la raíz por algunos problemas. Nosotros podríamos apoyar haciendo aplicaciones de agua, de riego foliar, ¿verdad? Entonces, hay realmente, vemos que hay diferentes tipos de riego que hacen énfasis al equipo que estamos usando y por ende también estamos viendo que hay materiales que nosotros podemos suplantar por un mejor material, ¿verdad? Como lo estábamos hablando con el mulch. Y la recomendación es de que cuando tengamos sistemas localizados como cintas y mangueras, que pongamos 2, ¿verdad? Una a cada lado para regar el área completa, no solo una parte, porque si no, no sería localizado, ¿verdad? Sería parcialmente localizado. Entonces tenemos que buscar la manera de complementar y de favorecer nuestros sistemas productivos con la tecnología que ya tenemos y con los procesos agroecológicos que se dan en nuestro medio. Podemos aprovechar estos